Levítico 6, 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Léalo fuerte conmigo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Fuerte. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Palabra de Dios, y decimos amén. Hablando acerca de avivar el fuego, una cosa es evidente a través de estos versículos que leímos: el fuego del altar debía estar permanentemente encendido, no debería apagarse, no debería debilitarse. El sacerdote tenía la responsabilidad de cuidar que el fuego en el altar estuviese encendido permanentemente. Mientras leíamos estos versículos del capítulo 6 de Levíticos, por lo menos pudimos subrayar por 3 ocasiones: mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. Esa es el centro, el eje, nuestro punto de atención. Mantengan el fuego encendido, no dejen que se apague. El fuego sobre el altar simboliza la presencia de Dios. Cada uno de nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, de manera que el altar de la iglesia, el fuego de Dios en la iglesia debe estar siempre avivado, pero también lo debe estar en nuestros propios corazones. Usar la figura del fuego para simbolizar la presencia de Dios es fácil de entenderlo. Hay varios pasajes en la palabra del Señor que nos hablan acerca de la presencia de Dios en el fuego. Por ejemplo, Dios habló a Moisés. ¿En dónde? Además de otras ocasiones, cuando Moisés es llamado para darle la encomienda de ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios se reveló en una zarza que estaba ardiendo en fuego. Y ahí, en medio de esa situación, Dios le da la encomienda a Moisés. También cuando ya el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida, la presencia de Dios en la noche se hacía evidente, palpable, a través de una columna de fuego, que eso les hacía recordar al pueblo de Israel que la presencia de Dios estaba con ellos y estaba ahí para guiarles siempre. Cuando Elías confronta a los profetas de Baal y los llama al monte Carmelo para levantar un altar a Baal y otro altar a Jehová, y no poner fuego en la leña que consuma la carne de los becerros, sino a que pedirle a los dioses, aquellos que creían en Baal, pedirle a él que haga descender fuego, o Elías, que creía y confiaba en su Dios Jehová. Jehová Dios se hizo visible, se hizo palpable, demostró su poder al descender como una columna de fuego, como una lengüeta de fuego que cayó sobre el altar que había levantado Elías
Y entonces el pueblo, cayendo de rodillas, postrado, comenzó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Alguien puede darle alabanza a Jehová, Dios de Chiapas? Tenemos que proclamar que Chiapas, Jehová es su Dios, y que fuera de Él no hay otro Dios. El Dios que ha escuchado nuestras oraciones para traer paz está vivo. Él no ha envejecido. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y ha tenido misericordia de Chiapas. Alguien debe darle alabanza a nuestro Dios todopoderoso. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, su prédica era: viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que el simbolismo del fuego cabe muy bien para hacernos saber que la presencia de Dios está ahí. Además, que en uno de los versículos de Hebreos capítulo 12, versículo 28, Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si lo tiene ahí o lo está leyendo en sus pantallas, léalo conmigo fuertemente el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez. Solo las mujeres grítenlo fuerte. Todos los varones digámoslo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo mundo dígalo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora vamos entendiendo un poco más. Cuando se habla de que el fuego debe estar permanentemente ardiendo en el altar, esto quiere decir que la presencia de Dios no debe descuidarse en nuestra vida. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros y en nosotros. El fuego representa la presencia de Dios. De manera que cuando estaban los 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, de repente, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados los 120, y les fueron repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando los que estaban ahí vieron lo que estaba pasando, no podían dudar ni negar que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Estimados, tengamos cuidado, porque hoy tenemos situaciones que amenazan con apagar el fuego de nuestras vidas. ¿Me escuchó? Hoy tenemos circunstancias que amenazan con apagar el fuego de nuestro altar y muchas veces de nuestra congregación. Fíjense que fue una cubetada de agua al fuego en el altar de las iglesias la pandemia. Después de la pandemia las cosas no volvieron a ser igual en las congregaciones. Siempre, como dijeran por ahí, con la cabeza fría, reflexionaba mientras escuchaba a un y otro predicador, a veces de estos que tienen plataformas internacionales. Y uno de ellos decía: tengamos paciencia, cuando pase la pandemia, las iglesias se van a abarrotar, viene un avivamiento tremendo. Lo cierto fue que no fue así. Las iglesias se vaciaron. Lugares de reunión fueron cerrados.
porque al paso de semanas y de meses, muchas congregaciones que rentaban locales dejaron de hacerlo y se dispersaron. Y un ambiente pesado empezamos a vivir. Si usted tiene la oportunidad, y le doy el chance de que lo compruebe, si usted tiene el chance de ver algunas actividades antes de la pandemia, congresos, cruzadas evangelísticas, eventos masivos, no solo eran abarrotados por miles, sino había un ambiente especial. Después del 21, las cosas no fueron iguales. Tal vez en algunos lugares logran todavía reunir miles, pero el ambiente que hay no se compara a lo que sucedía tiempo atrás. Hay circunstancias que vienen desde el mismo infierno que amenazan con apagar el fuego de nuestro altar personal como cristianos y de nuestro altar como iglesia. Estoy contento en el buen sentido de la palabra, porque aunque ustedes quizás no lo notaron, pero la propia iglesia estaba pasando por esa situación. Algo Dios comenzó a hacer hace pocos meses atrás. Y hemos empezado a ver cómo el fuego de Dios comienza a avivarse. Prueba de ello es que ahora volvemos a tener nuestros 3 cultos con más asistencia que cuando teníamos 2. Tal vez a usted no le signifique mucho eso. Para un servidor eso significa mucho, porque yo tengo la responsabilidad y recae sobre mis hombros de velar como sacerdote que el fuego en el altar de esta iglesia no se apague. Y esa misma debe ser la responsabilidad de nuestros consiervos pastores de distrito. No podemos caer en el conformismo. Tenemos que buscar la forma de que el fuego en el altar del Señor esté siempre encendido. Y esa responsabilidad también recae sobre nuestros supervisores de reuniones familiares. No es una etiqueta ser supervisor. Es una responsabilidad de ver que el sector esté ardiendo en el fuego del poder del Espíritu Santo. No es una etiqueta ser líder de una reunión familiar. Es ver que mi reunión está encendida con el fuego del poder del Espíritu Santo. Pero para poderlo ver en la reunión o en el sector o en el distrito o en la iglesia, el primero que debe estar encendido es el responsable. Porque nos convertimos en esa antorcha, nos convertimos en ese tizón encendido, en ese leño encendido que puede contagiar y armar otra fogata. Cuando uno quiere, los campesinos hacen mucho eso cuando hacen quemas de sus parcelas, que está prohibido y que está comprobado que daña a la tierra. Pero ellos hacen montones de basura, de paja en su parcela. Y basta con encender un leño, y con ese leño van y se acercan y lo ponen cerca de este montón de basura y agarra la lumbre. Y va con el otro, y va con el otro, y va con el otro, hasta que en algún momento el fuego se expande y limpia su parcela después de ser quemada. Eso es lo que cada uno de nosotros debería de ser. Leños encendidos para provocar que el altar del Señor mantenga el fuego ardiendo constantemente. Alguien puede darle gloria al Señor. Ahora, estas circunstancias que amenazan con apagar el fuego de nuestro altar y el fuego del altar de la iglesia, en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Escuchó? ¿Podemos leerlo juntos? Otra vez, por favor.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús mismo estaba preocupado por llegar a estos tiempos. Son tiempos donde la maldad la encontramos a la vuelta de la esquina. La maldad está al solo abrir nuestros ojos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es muy posible que mientras estamos predicando la palabra y nos están escuchando presencialmente en este lugar del templo Jesús es el Camino en Tuxtla Gutiérrez, o en otro lugar del país o fuera del país, esté hablando a muchos que tuvieron corazones encendidos con una pasión por Jesucristo, pero que ahora su vida se ha enfriado y cuyo fuego por Cristo es ahora una brasa a punto de apagarse. Es probable que alguien esté entendiendo perfectamente el sentido primordial de esta palabra y seas esa persona que en algún tiempo atrás nada podía detenerte. Eras un fuego inapagable. Las pruebas no lo lograron. Parece ser que las pruebas fueron como el aire que avivó el fuego en tu vida. Alguien me está escuchando. Y alguien estaba en ese terreno de una vida ferviente en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el día de hoy sus vidas lucen como leños apagados, que quizás solo está en su altar todavía un poco de brasas. Pero sabe, aún hay esperanza, porque cuando hemos hecho una fogata y se llega a apagar por las circunstancias del descuido, una fogata se apaga por descuido, una fogata se apaga porque se terminó la leña. Y cuando descubrimos que eso está pasando y aún no se ha cocido el tamal, ¿están aquí? Y no se ha consumado todavía, se ha cocido el café, el arroz con leche. No podemos dejarlo. Traemos más leña y con las pocas brasas que hay empezamos a avivar, empezamos a atizar el fuego. Hace 8 días, sábado, cuando estábamos teniendo actividades de fortaleza para la familia del pastor Rigo, las hermanas de la femenil tenían unas ollas grandes haciendo café y lo estaban cociendo con leña. Y no se habían dado cuenta que ya el fuego del centro se había esparcido y los leños estaban ardiendo ya afuera. Así que tuve la oportunidad de acercarme y avivar, atizar el fuego, y se volvió a prender para cumplir su propósito. Qué interesante es que Dios hable a nuestras vidas de una manera tan sencilla y tan clara, porque Él está interesado que el altar, el fuego en el altar no se apague, sino que permanezca para siempre. Y ya hemos aprendido hasta este momento que el fuego en el altar simboliza la presencia de Dios. Hemos aprendido hasta este momento que el fuego en el altar simboliza fuerte la presencia de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo está en tu vida la presencia de Dios? ¿Está ese fuego ardiendo? La presencia de Dios la puedes disfrutar como en algún tiempo atrás lo disfrutaste. El apóstol Pablo, dirigiendo este mensaje a su hijo joven Timoteo, le dice: aviva el fuego del don de Dios. La otra cosa que podemos aprender en esta reunión es que debemos avivar el fuego del don de Dios. En 2 de Timoteo, Pablo escribe a su joven discípulo y amigo Timoteo
que era exactamente igual que muchos de nosotros, que vivimos y enfrentamos debilidades, obstáculos. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice: por favor, Timoteo, aviva el don, el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo había sido criado en un hogar cristiano. Su madre y su abuela se les conoce como gentes piadosas. Había sido instruido por el apóstol Pablo y ahora Timoteo estaba trabajando en el ministerio pastoral. Y Pablo tenía una preocupación por Timoteo, su hijo en la fe, que el fuego de su corazón pudiera comenzar a decaer y que su pasión por Jesucristo comenzara a menguar hasta morir. Esa debe ser la preocupación de cada pastor, de cada líder que tiene bajo su responsabilidad a un grupo de personas. Debe preocuparnos cuando alguien deja de asistir a la iglesia. Debe preocuparnos cuando alguien le muestra desinterés a la oración. Debe preocuparnos aquellos que ahora se quejan del trabajo en la obra del Señor. Algo no está bien en esa vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Escúchenme todos aquellos que en algún momento han tenido la convicción y la experiencia de ver fluir en sus vidas un don que Dios les ha dado. Escuchen, algunos de los que han recibido un don del Señor ahora ni siquiera pueden decir amén. Pero espero que puedas reflexionar, puedas hacer memoria y puedas entender que en tiempo atrás tu vida era un instrumento usado por Dios con algún don. A lo mejor fuiste el líder de una reunión familiar y Dios te dio la gracia para ministrar a ese grupo de personas. Es probable que fuiste parte de un grupo de alabanza, que fuiste parte del grupo de panderos, que fuiste parte de los ujieres, que fuiste líder en el departamento juvenil, que estuviste sirviendo en alguna área de la iglesia. Pero date cuenta ahora qué haces por Dios. Esa era la preocupación del apóstol Pablo hacia Timoteo. Que en algún momento Timoteo, como nosotros, tuviera que sufrir las circunstancias que le rodeaban para tratar de apagar el fuego. Y esas circunstancias muchas veces van más allá, porque es un ataque directo del maligno. Por allá hay un canto que alguien compuso de el bombero, Satanás el bombero que apaga fuegos. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado a personas que no hacen nada para criticar a los que lo hacen? Y los que lo hacen se la creen de estos que no hacen nada. ¿Me está escuchando? Sabe que no es casualidad ni estoy hablando de cosas que pasan en el planeta Marte. Eso pasa entre nosotros, porque el diablo está procurando que el fuego de nuestro altar personal se apague, que los dones que Dios te confió ya no fluyan más, porque estos eran útiles en el reino de los cielos. Si la pasión por Jesucristo en tu vida, el fuego sobre el altar de tu corazón ha comenzado a enfriarse,
El mensaje de Dios para nosotros es: aviva el fuego. Busca ese viento recio que sopló sobre la casa donde estaban los 120 y incendió esa fogata del aposento alto. Permitamos que una vez más ese viento que sopló de los 4 puntos cardinales en el valle de los huesos secos haga que esos huesos secos puedan juntarse el uno a otro y puedan revivir. Sí se puede. ¿Me escuchó? Sí se puede. Dios está interesado en derramar de su fuego glorioso a nuestras vidas para que el don que Él nos confió pueda estar avivado. Para que el fuego de Dios no se apague. Para que el don de Dios en nuestras vidas no se apague o se vuelva a encender, no se olvide de la gracia de Dios. Algo que lo va a mantener a usted en pie de lucha es no olvidarse de donde Dios lo sacó. ¿Alguien escuchó eso? Algo que va a ayudarte para que el fuego avive el don de Dios en tu vida es no olvidarte de donde Dios te sacó. El problema de los que se le apagó el fuego es que se olvidaron de donde Dios los sacó. Y como ahora Dios los ha prosperado, y como ahora Dios los ha bendecido, y como Dios ahora les tiene ya no en el lodo cenagoso, sino aún sentado entre príncipes, no saben valorizar el lugar donde están y se olvidan fácilmente de donde Dios los sacó. Por eso ahora, en vez de venir al culto, atienden sus negocios. Por eso ahora, en vez de servir al Señor, se van de paseo. Por eso ahora, en vez de abrir la puerta de su casa para ser un hogar anfitrión, ponen como pretexto que en la reunión familiar hay niños y les van a dañar sus sillones. ¿Están aquí? Busque otra casa, pastor. Es que los hijitos de la hermana fulana, ay, papacito chulo, ¿en qué momento los voy a dejar yo entrar aquí? Me van a hacer una revolución, van a acabar con mis cosas. Te importan más tus cosas porque el fuego de Dios se ha estado apagando en tu vida. Acuérdate cuando antes no importaba lo que pasase. Si era por Dios, la gloria siempre se le daba a Él y estaba uno dispuesto por hacerlo para Él. Pero si ahora tu actitud es contraria a ella, luz amarilla, podría ser que el fuego en tu altar se ha estado apagando. Efesios capítulo 2 versículo 1. Escúchelo todo el pueblo, por favor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida? Él, el Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra situación era realmente grave, pero Dios, que es rico en misericordia, nuestra situación sin Cristo era sumamente grave, sin esperanza. Algunos buscamos respuesta en 1000 cosas y no la encontramos. Antes bien nos sumimos más en ese lodo cenagoso, pero fue la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, extendió su mano, nos rescató del lodo cenagoso y nos ha traído a su luz admirable.
Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos coherederos con Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es buenas noticias. Es así que para que no se apague el fuego en el altar de Dios en nuestras vidas, no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Segunda razón que va a hacer que se mantenga el fuego en nuestras vidas es vivir con los recursos de Dios. No dependamos de nuestras propias fuerzas. No seamos personas que confiemos en nuestras propias capacidades. A veces tenemos tantos años en la iglesia que parece que todo lo que hacemos ya lo hacemos de una manera automática. Ya lo sabemos y no le ponemos el ingrediente de esa pasión que necesita servir al Señor. Dios quiera que ninguno de nosotros venga a esta reunión simplemente como un calmaconciencia, sino que podamos venir aquí con esa hambre de estar en la presencia del Señor, de disfrutar de su presencia, de poder alabarle junto con nuestros hermanos, de poder escuchar la palabra, de decir con el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Alguien dele gloria a Dios. Para que el fuego de Dios no se apague en el altar, recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Nuestra vida sin Él, hermanos, no tiene valor. Por eso bien decía el apóstol Pablo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso Pedro, cuando escuchó la respuesta de Jesús, preocupado el apóstol Pedro de que la gente se estaba retirando porque el mensaje que Jesús predicaba estaba lastimando callos, estaba siendo duro. Pedro le dice: maestro, la gente se está yendo por causa de tu mensaje, que es muy directo, muy duro. Jesús le dice: Pedro, ¿te querés ir vos también? Y Pedro se sacudió. Y la respuesta de Pedro fue: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano que se ha sentido desanimado, hermano que ha estado ya entendiendo que el fuego de su altar se ha estado apagando o se apagó, esta palabra no llegó tarde. Esta palabra llegó a tiempo, haciéndote saber que la presencia de Dios quiere morar en tu vida. La presencia de Dios está lista para encender el fuego de tu vida y el don de Dios sea avivado para que vuelvas a ser el instrumento que Dios quiere usar para gloria de su nombre. Para que el fuego de Dios esté en nuestras vidas, recuérdelo, vamos a buscar de la presencia del Señor. Vamos no a vivir con nuestros recursos. Cuando usted le desinteresa la oración, usted quizás sin darse cuenta le está diciendo a Dios: no me importa hablar contigo. Cuando las cosas de Dios pasan a segundo término, usted está cometiendo un gravísimo error, porque está menospreciando a Dios. Cuando usted no participa de la mesa del Señor, es un gravísimo error, porque usted menosprecia el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted es una persona que se bautizó porque se comprometió con Dios a vivir fiel hasta la muerte, no con el bautismo usted logró la perfección.
Pero con el bautismo usted adquirió un compromiso de vivir para Dios únicamente. Y la prueba de estar luchando por vivir con Dios es participar de su cuerpo y de su sangre. Y ya lo dice el Evangelio, que el que no come de su carne y bebe de su sangre no es digno de él. Felicito a quienes por honestidad y responsabilidad propia se abstienen alguna vez de no participar porque saben que están mal. Pero no se quede en ese terreno. Cada 15 días ministramos la cena del Señor y nos acercamos a su mesa para tomar el pan y la copa con el jugo de uva, símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y usted no pasó esa quincena. No permita y no se dé el lujo de no pasar la siguiente quincena. Quizá yo podría preguntarle como pastor y decirle: hermano, ¿por qué no participaste? Es que estoy mal. Tengo problemas en mi hogar. Tengo problemas con un vecino. Tuve problemas acá. ¿Qué hay que hacer? Arreglarlo. Para que la siguiente quincena pueda yo participar de ello. Pero si pasa un mes, 2 meses, 3 meses y no participas, menosprecias la mesa del Señor y estás cantando "mi alma volará". Si después de 3 meses que no lo has tomado, 5 meses, te vuelvo a preguntar ¿por qué no la? Es que estoy mal. Y siempre estás mal, pégate un tu coscorrón. ¿Se entiende? Ahora no me diga amén todavía, porque yo no sé qué tiempo tiene que no participa de la mesa del Señor. Aleluyita. Entonces a ponernos bien, como dijeran los de la costa, ¿verdad? Y a buscar la manera de cómo superar aquello que nos puede estorbar para acercarnos a la mesa del Señor. A su nombre. Para que el fuego esté avivado en nuestras vidas, no volver atrás. Para que el fuego esté avivado en nuestras vidas, no depender de nuestra propia fuerza. No seas sabio en tu propia opinión, no por nuestras fuerzas. Y en tercer lugar, para que el fuego esté avivado en nuestras vidas, no aceptes sustitutos. No hay cosas que puedan suplantar al fuego de Dios, porque al final de cuentas lo único que podríamos ser nosotros son címbalos que retiñen, que hacen ruido y nada más. Terminemos leyendo unos versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. En este capítulo 2 Jesús confronta a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una buena iglesia. ¿Me está escuchando? Como Jesús es el camino. Dígame amén. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia. Como la iglesia Jesús es el camino. Era una iglesia activa. No toleraban el mal. Habían resistido las pruebas. Habían trabajado duro. Pero Jesús les dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 2: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es símbolo del fuego en el altar. Tengo contra ti que el fuego se haya apagado de tu vida. Eres una iglesia activa. Eres una iglesia trabajadora. Muchos hasta creen que somos incansables. Pero si no está en nosotros el primer amor, si no hay ese fuego de Dios, vuelvo y repito, como lo dije hace un minuto atrás, solo seremos címbalos que retiñen, que hacen ruido y nada más. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Escuche la voz de Dios a su vida personal. ¿Están aquí? Escuche la voz de Dios a su vida personal. Crea que Dios está hablando a su vida en este momento. Tengo contra ti Josué Pérez Pardo, con apellidos. Tengo contra ti y sus apellidos, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Alguien puede decir gracias, Señor, por hablarme? Gracias, Señor, por hablarme. Esta iglesia de Éfeso habían caído en la misma trampa que el diablo utiliza para atraparnos en el día de hoy. Ellos habían reemplazado toda una vida de actividades sin tener la intimidad con Dios. Hacían las cosas sin búsqueda de Dios. Por eso hemos insistido una y otra vez a no dejar de ayunar, a no dejar de orar, y no a este ejercicio de orar sin eficacia. Es lamentable cuando a veces tenemos tiempo de oración e invitamos a orar y lo único que hacemos es agachar la cabeza y a veces hasta aprovechar a echarnos un sueñito. Cuando alguien más está orando fervientemente, pero nosotros hasta estamos sentados. Y no hay esa pasión de buscar de Dios a través de la oración. Esto pasó con la iglesia de Éfeso y esto pasa en el día de hoy, ya sea con congregaciones completas o con vidas de personas individuales. Ellos habían reemplazado el activismo, la actividad y el trabajo sin tener intimidad con Dios. Elevaron sus acciones por encima de la relación personal. Reemplazaron la forma por el compañerismo. Si vamos a conservar el fuego de la pasión por Cristo en nuestro corazón, no podemos aceptar que ninguna cosa sustituya a la presencia de Dios. Si en nuestros cultos no está la presencia de Dios, ¿de qué sirvió nuestro esfuerzo? Si lo que hago ahora siento que no lo hago con la unción de Dios, ¿de qué sirve entonces? Si lo único que vale entre nosotros y lo que marca la diferencia de todo lo que puede hacer el mundo es la unción de la presencia del Espíritu Santo. Ejemplo, allá afuera pueden haber personas que también ejecuten instrumentos como los que ejecutamos aquí. Sin duda alguna, en el tiempo de David habían tañedores de arpas, quizás mejor que David. Pero la gran diferencia de aquellos que tocaban allá a la diferencia de cuando David tocaba es que estaba la presencia de Dios en su vida. De manera que cada acorde de esa arpa hacía que los mismos demonios que atormentaban al rey Saúl tuvieran que huir.
Si alguien entendió lo que acabo de mencionar, dele la gloria al Señor, la mejor alabanza al Señor. Allá afuera pueden hacer lo que nosotros hacemos. La diferencia es que los de allá afuera no tienen la presencia de Dios y no tienen el fuego del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. No aceptemos en nuestras vidas nada que venga a sustituir la presencia de Dios. Sabe que para servir las mesas a las viudas en la iglesia bíblica del libro de los Hechos, los 6 varones que tenían que calificar para ir a servir las mesas, para ser meseros, una de las cualidades es que deberían estar llenos de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Termino. Cualquiera puede servir mesas. Y habrán algunos que puedan hacerlo profesionalmente. Pero cuando se levanta un varón o una mujer para servir las mesas bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo, ese trabajo, hermano, marca la diferencia. Lo que quiero decir con la ayuda de Dios y por inspiración de Dios es que no nos acostumbremos a hacer las cosas porque sabemos hacerlas, sino porque tenemos que hacerlas con la pasión de que el fuego del Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Que sea ese fuego que, como decía Jeremías, no lo puedo soportar. Vamos, dele alabanza, que en esta alabanza se rompa toda atadura. Gloria a Dios. No hacer las cosas porque las sabemos hacer, ni hacer las cosas de mala gana. Eso es peor todavía, porque algunos podemos hacer las cosas porque las sabemos hacer y otras las van a hacer de mala gana. Eso ya están fritos. Creo que todavía hay esperanza por aquellos que hacen las cosas por hacerlas. Pero usted no me dejará mentir que algunas ocasiones hemos hecho algo de mala gana y que tiene que ver con la obra de Dios. Y que si recordamos un poquito atrás, cuando estaba el fuego ardiendo en nuestras vidas, lo hacíamos sin escatimar absolutamente nada. Quien tiene el fuego del Espíritu de Dios en su vida dirá con los apóstoles: a mí nadie me separa del amor que es en Cristo Jesús. A quien tiene el fuego ardiendo en el altar personal, cuando el fuego de Dios esté ardiendo en esta congregación, hermano, no habrá nada que pueda detenernos, porque el fuego de Dios es fuego abrasador. El fuego de Dios es fuego consumidor. Y la gloria de Dios va a ser manifestada en nuestras vidas. Jesús es el camino.